Comunidad, quiero recordarles que por favor se queden hasta el final de este episodio porque les vamos a decir cómo ganar uno de los 8 libros autografiados de Relatos de la Noche enviados a la ciudad donde ustedes quieran. Muy buenas noches, comunidad. Bienvenidos y bienvenidas sean una vez más en este octubre de relatos a este espacio creado especialmente para ustedes. Un lugar donde pueden desconectarse, aunque sea por un instante, de todo lo que los rodea. Sumergirse por completo en el mundo de Relatos de la Noche. Hoy las historias que les traemos pueden ser vistas desde diferentes perspectivas. Si eres de los que mantiene una postura escéptica, nos encantaría conocer tu punto de vista. Sabemos que muchos en nuestra audiencia comparten esa forma de ver las cosas y es algo que valoramos profundamente. Pero si por otro lado has vivido algo que ya te hizo creer, si ya has experimentado lo suficiente para abrirte a lo inexplicable, entonces esperamos tus teorías, tus hipótesis, cualquier explicación que puedas aportar. Al final, esta comunidad se enriquece gracias a todos ustedes y gracias a todas las perspectivas. Así que prepárate, apaga la luz si te atreves y déjate llevar por un momento. Mi nombre es Uriel Reyes y estás a punto de entrar en un nuevo episodio de Relatos de la Noche. Lo que voy a contar es algo que me sucedió en mi anterior trabajo, en una notaría en la colonia Obispado en Monterrey. Casualmente nunca me había sentido rara, ni siquiera asustada, hasta esa tarde, que parecía completamente normal, la tarde de la que les voy a hablar. Todo marchaba como de costumbre, ya no había clientes, y los últimos compañeros se fueron despidiendo poco a poco, hasta que me quedé sola en uno de los escritorios en el rincón. Subí por unos expedientes y mientras revisaba los papeles, comencé a escuchar unos ruidos que venían de detrás de una puerta con candado. Desde que entré a trabajar, mis compañeros me habían comentado que en ese lugar ocurrían cosas extrañas, pero nunca les presté atención, ya que yo no creía tanto en lo paranormal porque nunca me había pasado nada, pero escuché claramente un llanto que venía desde ahí dentro. Parecía el llanto de un niño. Sentí pánico porque los lamentos se hacían cada vez más y más claros, sin dejar espacio a mi imaginación. Así que con mucho miedo me acerqué a la puerta. Intenté abrirla, preguntar quién estaba ahí, pero los llantos callaron de repente. En ese momento respiré. Entendía que había sido mi mente, quizás mi cerebro cansado por el trabajo, y me dispuse a bajar a mi escritorio otra vez, terminar e irme. Déjame salir. Algo detrás de mí me detuvo. Una voz. Déjame salir. Volvió a decir. Y era claro, muy claro, que la voz venía de dentro de ese cuarto siempre cerrado, de esa habitación que yo no sabía qué contenía, pero que definitivamente no era un lugar donde tendría que estar un niño. Bajé corriendo a mi escritorio, enviando mensaje a una compañera para preguntarle si lo que yo estaba escuchando era parte de lo que a ellos los había asustado tanto por años, por lo que no les gustaba subir esas horas, cuando ya no había gente en la notaría. Mientras me contestaba, me senté para tomar mis cosas. Una puerta se abrió en el segundo piso. Yo supe que se trataba de esa puerta. Me dirigí a la salida y al pasar por las escaleras, no pude evitar voltear cuando algo pasó allá arriba, corriendo. Algo que vi de reojo, pero que pude seguir con la mirada por una fracción de segundo, por un instante. Les juro que vi cómo corrió algo que parecía un niño de unos 4 años. Pero no había salidas ni entradas allá arriba. No había forma de que nadie hubiera entrado ahí. Salí apresurándome y después
Mi compañera solo me dijo que me acostumbrara a ese tipo de sustos, que eran comunes en la notaría. Desde ese día nunca volví a subir sola a ese cuarto, cuando ya no había nadie trabajando ahí. Todavía no logro explicarme qué fue lo que pasó. Me pregunto si en esa notaría hay entidades o algo del más allá, buscando alguna respuesta, manifestándose a través de nosotros. Lo más extraño es que nadie sabía qué había detrás de esa puerta con candado, y mi ex jefe siempre decía que no se podía abrir sin ningún motivo, sin su autorización. En todo el tiempo que trabajé ahí, nunca vi que se abriera. Además, su oficina estaba llena de figuras extrañas, y cada vez que estaba ahí, sentía una vibra muy rara que me hacía querer salir cuanto antes. Hasta que lo hice, después de renunciar, para ya nunca volver. Quiero comenzar compartiendo que, como la gran mayoría de gente que termina enviando sus experiencias, soy o era una persona escéptica, alguien que no creía en nada religioso ni en lo paranormal, a pesar de ser fanático de estos temas. Y digo era también como todos los que te escriben. En febrero de este año, mis papás, gracias a su arduo esfuerzo, me brindaron la oportunidad de estudiar en otro país durante un año. Estoy en una hermosa ciudad de la República Checa llamada Pilsen. Durante el día es un lugar vibrante y colorido, con atardeceres impresionantes y paisajes cautivadores, pero cuando cae la noche, todo cambia. El clima aquí se torna gélido al anochecer. Debido a la altitud y la densa vegetación, la neblina se adensa como en las peores películas de terror. La ciudad, en su afán por proteger el medio ambiente, se mantiene en penumbras. Así los colores se diluyen en la oscuridad. La gente es distante, y aunque he tratado de conocerlas, poco he aprendido sobre sus leyendas. No hay relatos aterradores como los que tenemos en México. Afortunadamente, aquí solo se cuentan historias de brujas y vampiros para asustar a los niños. Al principio, cuando salía a caminar por las noches, no podía evitar esa peculiar sensación de ser seguido, como si alguien me vigilara siempre. Pero claro, atribuí esa inquietud a la soledad, a la adaptación a un entorno nuevo y extraño, y no le di mayor importancia. Pilsen no es una ciudad grande. Caminar de un extremo a otro no toma más de 1 hora y media. Al tercer día de mi llegada, al iniciar mi paseo nocturno, en la distancia distinguí una figura. Con escasa luz, la silueta era inconfundiblemente humana, pero había algo inquietante. Vestía un pantalón y una chaqueta inusualmente largas, como si quisiera cubrirse todo del frío del lugar. La barba que desbordaba su rostro llegaba más allá de su cintura, y sus manos esqueléticas parecían huesos terminando en uñas largas y afiladas. Lo más extraño eran sus pies, sin calzado, que terminaban en algo similar a garras, recordándome a las de un oso quizás. Decidí ignorar los detalles y continué mi camino. Aquí es peculiar. Tienen una ley que prohíbe el ruido después de las 10 de la noche, lo que da lugar a un silencio bastante agradable, más placentero para mí que tener audífonos puestos con tu canción favorita. Sin embargo, ese silencio tiene ciertas interrupciones. El eco de conversaciones lejanas. Se oyen coches a la distancia y hasta el aleteo de murciélagos sobrevolando la ciudad. A medio camino crucé un puente donde las vibraciones de los trenes siempre me han fascinado. Mientras esperaba que uno pasara, interrumpiendo la calma, escuché un sonido inquietante. Lo que parecían ser garras arrastrándose, como si un animal caminara detrás de mí. En mi ingenuidad pensé que era un perro, aunque sabía que los perros callejeros no abundan aquí. El sonido se transformó. Ahora eran pies descalzos que corrían sobre el suelo húmedo de la neblina. Asustado traté de pensar si debía ayudar a alguien en apuros. Sin embargo, tan pronto como reflexioné, un tren atravesó el puente como riéndose de mis temores. Y fue entonces cuando, al asomarme a las vías, lo vi. La figura, ahí, inmóvil, observándome fijamente. El miedo me paralizó. Antes de que pudiera reaccionar,
El tren terminó de pasar y al mirar de nuevo hacia allá ya no había nadie. La figura había desaparecido. Por alguna razón me pareció que el vacío de su ausencia era aún más aterrador. Ahora podía estar en cualquier parte. Un poco más tranquilo decidí continuar con mi paseo. No sucedió nada más hasta semanas después, cuando ya me había adaptado al nuevo horario y no necesitaba salir por la noche. Un día, tras regresar de un bar, lo vi de nuevo. Esta vez estaba sentado en una banca del otro lado de la calle. Lo reconocí al instante. Aquella barba que tocaba el suelo, las manos esqueléticas, las garras. No tuve miedo en absoluto. Estaba un poco intoxicado y eran ya las 4 de la mañana. Sin transporte público me preparé para caminar 45 minutos hasta mi dormitorio, pero a mitad del trayecto, esa maldita pesadilla volvió. Escuché pasos descalzos detrás de mí, y mientras el mundo callaba, el sonido se acercaba, un eco incesante que instantáneamente me llenaba de terror. Corrí hasta que no pude, sintiendo cómo el miedo impulsaba mis piernas. Cuando me detuve, apoyado contra una pared, una voz interna seguía resonando. Si un espíritu o un fantasma está cerca, ahuyéntalo, ahuyéntalo con groserías. Era lo que me decía mi tía, y fue lo único que se me ocurrió. Pero milagrosamente el sonido cesó. Usé mis últimas fuerzas para llegar a mi habitación, sumido en el agotamiento. Caí en mi cama. Caí en un profundo sueño instantáneamente. No volvería a suceder nada hasta unos días después, mientras pensaba en aquellos encuentros, convencido o queriendo convencerme de que todo había sido un mal juego de mi mente. Y así volvieron las noches de insomnio. Decidí salir a caminar. Sin embargo, en la misma calle donde me había apoyado después de huir, una hedora putrefacción me abrumó. Hay algo muerto cerca, pensé. Busqué su origen, pero el olor estaba en toda la calle. Aún así seguí mi camino, ansioso por llegar a la plaza principal, donde la luz eliminara la sensación de peligro. Pero esa noche, la plaza estaba desierta, extrañamente vacía, sin un alma que me acompañara. Encontré una banca y encendí un cigarrillo. El temor se hacía insoportable, como si una fuerza oscura me vigilara. Fue entonces que escuché el balbuceo, ininteligible al principio, hasta que logré distinguir una palabra: Odeit. El miedo se intensificó, pero me obligué a seguir caminando hacia el puente, que hasta esa noche había sido mi refugio. Al acercarme, en la densa neblina, con esa barba que apenas iluminaba por un faro de luz, por esa luz que apenas alumbraba aquella zona donde yo me paraba para esperar a los trenes, ahí se encontraba parado, quizás esperándome. El terror me invadió. No me atrevía a acercarme. El olor a descomposición regresó, inaguantable, constante. Decidí caminar lo más rápido posible en la seguridad de mi dormitorio, pero esa noche me desvelé, la paranoia devorándome. A la mañana siguiente, aunque cansado, me encontraba cruzando las calles para ir a mis clases. Noté una gran cantidad de policías, bomberos, rodeando las vías del tren. Cuando llegué a la cafetería para almorzar, un amigo que revisaba su celular reveló la razón. Un puente se había derrumbado, debido a que la estructura estaba mal realizada. Pudo haberse caído mucho tiempo antes, pero eventualmente lo hizo, esa madrugada. Mi corazón se detuvo. Con rapidez pregunté cuál puente había colapsado y era el puente que yo frecuentaba, el puente camino a casa. Enmudecido no pude articular una sola sílaba. Tras la comida regresé a preguntarle sobre el balbuceo que escuché en la plaza, ya que él habla checo, y me corrigió. Me dijo que lo que escuché fue Odehit, que significa vete en checo. Y en ese instante, todo se volvió claro. No sé qué pensar de aquella entidad. Quizás fui salvado de un destino oscuro,
La pregunta es ¿por quién? ¿Era un demonio salvador? ¿Un ángel que se veía de forma muy extraña o simplemente un vagabundo obsesionado con asustar a la gente que esa noche tuvo una buena intención? Ya sea en el campo o en la ciudad, siempre hay esos lugares que preferimos evitar. Sitios donde el ambiente se siente más denso, donde incluso el más escéptico siente esa extraña vibración que recorre el cuerpo como una advertencia. Y aunque intentamos ignorarlo, hay ocasiones en que ese algo que habita en lo desconocido parece no querer dejarnos ir, como si cruzar su territorio fuera una invitación para que nos sigan, para que lo paranormal se presente en nuestras vidas. La siguiente historia nos lleva de regreso a esos momentos en los que crees haber escapado, pero descubres que lo que intentas dejar atrás puede encontrarte, incluso en la seguridad de tu hogar, que nunca estarás a salvo. Muy buenas noches, Uriel, y todo el equipo de Relatos de la Noche, y a toda la comunidad. Espero que puedan leer mi relato, ya que de verdad quisiera saber si alguien allá afuera ha experimentado algo similar a lo que me pasó a mí. Soy del estado de Guanajuato, y quien conozca la región sabrá que aquí hay muchos cerros. Yo vivo justamente muy cerca de uno que es muy extenso. En él hay varios ranchos, y en especial hay pequeñas lagunas y cascadas. Lo que les voy a contar no sucedió hace mucho tiempo, y ocurrió precisamente en una de ellas. Una tarde, 2 amigos y yo decidimos ir a una de esas cascadas con la intención de divertirnos, lanzar piedras, pasar el rato. La verdad, el viaje desde mi casa hasta la cascada fue muy largo, más largo que de costumbre, aunque conocíamos bien el camino. Esa vez nos tomó alrededor de 2 horas de ida. A mitad del trayecto ya nos habían dado las 6 de la tarde. Pensamos en volver, pero ya estábamos a la mitad, así que seguimos avanzando aunque solamente llegáramos, estuviéramos un ratito y regresáramos. Un poco más adelante, nos encontramos con un señor que venía en dirección contraria. Parecía asustado. Quizás pensó que le haríamos algo, o tal vez temía a algo de lo que nos iba a advertir. Nos dijo con una voz temblorosa: «Muchachos, váyanse con cuidado porque por ahí anda el niño hoy. No se acerquen a las cascadas. No se vayan a acercar». Nos reímos un poco por la advertencia, como si fuéramos de fuera. Nosotros habíamos pasado muchas veces por esos rumbos, hasta de noche, y los conocíamos bien. No nos iban a venir a asustar con esas cosas. Pero luego pasó algo más extraño aún. Algo que debió haber sido una señal suficiente de que esa tarde no debíamos seguir más adelante. Muy cerca del camino, nos topamos con una casita, o al menos eso parecía. Una estructura de solo un cuarto, con las paredes cubiertas de plantas, como si hubiera estado ahí mucho tiempo. Lo curioso es que esa construcción no estaba ahí antes. De hecho, uno de mis amigos había pasado apenas la semana anterior. Aunque nos pareció raro, seguimos caminando hasta llegar a la cascada, justo al atardecer. Ahí el ambiente se tornó frío, pesado, y aunque suena extraño, todo parecía volverse gris. Todo iba perdiendo su color. En un momento creímos ver algo sumergirse a varios metros de nosotros en el agua. Algo grande, como una mancha negra. La verdad es que no sé si mis amigos no la vieron o, como yo, no la quisieron ver. Nosotros seguimos bromeando y disfrutando del atardecer. Cuando el sol terminó de ocultarse, nos dispusimos a regresar. Pero entonces, escuchamos los 3 al mismo tiempo un grito. ¡Ayúdame! Era como si muchas voces hablaran justo detrás de la cascada. Buscamos a nuestro alrededor, pero no había nada, así que nos fuimos, ahora sí nerviosos, confundidos. De regreso llegamos a una autopista de 2 carriles que había que cruzar. Era peligrosa a esas horas porque teníamos que salir de entre la hierba en una curva para cruzar al otro lado de repente. Pasaron un par de camiones y un auto y corrimos al otro lado, pero uno de mis amigos no pudo avanzar. Cuando cruzamos y no lo vimos, volteamos
y entonces lo vimos a lo lejos tirado entre las ramas y corrimos de vuelta a él. Estaba llorando. Dijo que algo o alguien lo había tomado del brazo desde los árboles, que lo había hecho caer al suelo. Dijo que sintió que lo jalaban hacia las ramas y que lo soltaron cuando nosotros regresamos a él. Lo levantamos y vimos que tenía muchos cortes en la mano, en el antebrazo. Así que ahora sí, bastante asustados, corrimos de vuelta por la autopista y cubrimos sus heridas con una camisa. No sé si era el miedo, si era el nervio que teníamos a flor de piel ya para ese momento, pero les juro que yo escuchaba como si algo viniera siguiéndonos por entre los árboles. Estaba tan oscuro que no podíamos ver nada. Cuando por fin notamos las luces de los primeros ranchos a lo lejos, la señal de que llegábamos al pueblo, empezamos a correr todavía más fuerte. Y aunque mis amigos no lograron escucharlo, yo sí. A lo lejos, entre la carretera oscura por la que veníamos, escuché como si alguien gritara: «No me dejen, no me dejen». Cuando llegamos nos calmamos y platicamos un rato sobre lo ocurrido. Mi amigo, con la mano ya vendada, decía que le quemaba, y nos contó que aquello que lo había tomado del brazo tenía una mano muy grande, tan grande que le cubría todo el antebrazo. Después de eso nos preparamos para dormir. Mis amigos viven muy lejos y era tarde, y con lo asustados que estaban, les dije que mejor se quedaran. En la noche algo cayó en el techo. Escuchamos como si algo caminara en 4 patas, y sí, podía ser un animal, pero nunca antes algo así se había acercado. Ni siquiera había gatos en mi casa o con los vecinos. El ruido se fue al patio trasero, y después de eso no escuchamos nada más el resto de la noche. Desde entonces, cada noche, en algún momento de la madrugada, escucho lo mismo. Primero me despierto de la nada, como si mi cuerpo me avisara que se acerca. Luego algo cae en el techo. Camina un momento y se va. ¿Ustedes creen que el viejo que nos encontramos tenía razón? ¿Creen que eso, el niño, nos siguió y ahora sabe dónde está mi casa? En este momento, mientras escribo esto, está caminando allá arriba, en el techo, de nuevo, como esperando a que salga. Gracias por escuchar, comunidad. Estamos a punto de terminar, pero no te vayas porque queda una historia más. Pero claro, antes te vuelvo a recordar que nos sigas en nuestras redes sociales porque vienen sorpresas y no queremos que te las pierdas. En todas partes nos encuentras como RDLN Oficial. Continuamos. Me acuerdo que cuando tenía unos 8 años íbamos casi todos los fines de semana a la casa de mis tíos, en un pueblito al sur de la ciudad. Era un lugar grande, antiguo, con ese aire de las viejas haciendas. Mi hermana mayor, Paola, y yo siempre jugábamos en el jardín trasero, un espacio enorme lleno de plantas que parecían tragarse todo a su paso. Nos encantaba explorarlo, encontrar insectos o pequeños escondites, pero una tarde fue diferente. Recuerdo que estábamos buscando piedras para hacer una especie de casa secreta entre las plantas, cuando vimos algo que no habíamos notado antes. Parecía haber estado enterrada mucho tiempo y la sacamos. Era una figura pequeña, tosca, tallada en madera, de un hombrecito. Paola le llamó Indito, porque parecía un ídolo prehispánico y así le llamábamos entonces de forma incorrecta, claro. Yo no sabía si me daba risa o miedo. Tenía algo extraño, una mirada vacía, y aunque no medía más que la palma de mi mano, se sentía muy pesado. Lo dejamos ahí escondido entre unas macetas, y todo lo malo empezó un poco después. Nos enteramos de algo que les había pasado a mis tíos recientemente. A partir de nuestra última visita, la casa se sentía rara. Decían que había ruidos por las noches, pero no solo eso. Mis tíos y mis primos juraban haber visto a un indio enorme, de rasgos toscos como el ídolo,
caminando por la sala con la luz apagada para desaparecer cuando la prendían. Al principio Paola y yo lo tomamos como una broma, como una exageración de adultos, pero las cosas se pusieron serias cuando mi abuelo, que vivía con ellos, cayó gravemente enfermo. Nadie entendía qué le pasaba, pero su salud empeoraba día tras día. Una noche, mientras mis tíos estaban en el hospital con mi abuelo, decidimos volver a la casa. Nadie sabía que estábamos ahí. Fue cosa de niños, con esa mezcla de curiosidad y miedo que te lleva a hacer lo que los adultos nunca se atreverían. Saltamos al jardín, buscamos entre las plantas, ahí donde habíamos escondido al ídolo. No nos costó mucho encontrarlo, pero esta vez sentí una especie de escalofrío cuando lo toqué, como si algo más estuviera ahí, con nosotros. No sé por qué lo hicimos, no nos habíamos puesto de acuerdo, pero lo llevamos hasta donde lo encontramos y de nuevo lo enterramos. Paola sugirió que tal vez habíamos desatado algo al haberlo sacado de ahí, así que lo cubrimos de nuevo con tierra, lo dejamos aún más profundo que antes y volvimos corriendo a casa de mis padres. Lo que pasó después, comunidad, aún me cuesta creerlo. Esa misma noche, mi abuelo empezó a mejorar. Los doctores no sabían qué había pasado, pero en cuestión de horas, lo que parecía una enfermedad sin cura comenzó a revertirse. Por la mañana estaba consciente y hablando, y poco después lo dieron de alta. Lo más raro fue que los fenómenos en la casa también se detuvieron. No más sombras en las habitaciones, no más indios en la sala. La calma había vuelto. Hasta el día de hoy, Paola y yo nos preguntamos si todo fue una coincidencia o si el indito tenía algo que ver. Y de nuevo, disculpen por llamarle así, pero son las palabras que utilizábamos en ese momento. Tal vez nunca lo sabremos, pero esa historia se quedó con nosotros como una de esas memorias que te persiguen toda la vida, aunque trates de dejarlas enterradas. Comunidad, vamos a volver a sortear libros, 5 libros, pero como 3 de los ganadores de la anterior edición no se han comunicado con nosotros todavía, vamos a añadirlos esta vez, así que hay 8 libros que vamos a sortear entre los comentarios para hacérselos llegar a ustedes autografiados, para ustedes o para alguien que quieran, en cualquier ciudad del mundo. Esta promoción es para cualquier persona, así que dejen un comentario mencionándonos cuál es el tema favorito que les gusta escuchar en Relatos de la Noche y también desde qué ciudad nos escuchan. Así que dejen su comentario y estén pendientes también a las demás redes sociales porque vamos a estar obsequiando más libros a través de las demás plataformas. Anunciaremos al ganador en el episodio del jueves 24 de octubre y recuerden que los ganadores están al final y aparecen en pantalla, no en voz, aparecen en la pantalla con las imágenes del sorteo. Nos vemos pronto. Esto fue Relatos de la Noche.